Bueno, la clase de hoy es el teorema de superposición. ¿Ya? Eh, Tenemos dos reglas básicamente. La primera regla, ya, el circuito que vamos a analizar lo vamos a dividir en varios circuitos. Ya, un circuito por cada fuente. Un circuito por cada fuente de voltaje y de corriente. Ya. La segunda regla es cada vez que usemos una fuente, las fuentes que no utilizamos, las fuentes que no utilizamos, las transformamos de esta manera. Si tienes una fuente de voltaje, la cambiamos por un circuito abierto. Y si tenemos una fuente de corriente, la transformamos con un corto, perdón. La fuente de voltaje la transformamos con un corto y las fuentes de corriente las transformamos con un circuito abierto. ¿Ya? Esas son las dos reglas, ¿no? La fuente de voltaje con un corto y la fuente de corriente con un circuito abierto. Ya bueno, esta fue toda la teoría que, resumida, ¿no? De manera resumida la teoría para este teorema. Ahora vamos a aplicarle un ejercicio y lo vamos a ir explicando. Tenemos este circuito en el que me están pidiendo el voltaje en este punto, en, en esta resistencia, ¿no? Más o menos Vx, pongamos, ¿ya? Me están pidiendo el voltaje aquí y en este circuito tengo dos fuentes, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer dice un circuito por cada fuente de voltaje o corriente. Como tenemos dos fuentes, tenemos una de voltaje y una de corriente, vamos a hacer dos circuitos, ¿no? Entonces, este circuito se va a dividir en dos. Vamos a hacer uno y el otro, ¿no? ¿Y qué me dice cuando hagamos estos circuitos? Me dice que las fuentes que no utilizamos, las de voltaje se van a hacer un corto y las de corriente se van a hacer un circuito abierto. Bueno, el primer circuito que voy a dibujar voy a utilizar esta fuente de voltaje. ¿Ya? Ya. Entonces, si se dan cuenta, este circuito es el mismo que está acá, solo que aquí había la fuente de corriente, pero como en este circuito vamos a usar esta fuente de voltaje, la fuente de corriente, como dice acá, la vamos a reemplazar por un circuito abierto. Mire, aquí debería estar la fuente de corriente. Está reemplazada por un circuito abierto. Y estos cables que están aquí no están haciendo nada, entonces usted puede eliminarlos, ¿no? Pero hicimos lo que dice la regla, ¿no? Repito, fuente de corriente por un circuito abierto, ¿no? Circuito abierto. Ahora, por si acaso usted se lo pregunte, esta fuente de corriente se la reemplaza en circuito abierto, ya sea que apunte para arriba o que apunte para abajo. Cualquiera de ellas se las reemplaza por un circuito abierto y asimismo la fuente de voltaje, ya sea la que tiene el más arriba
o la que tiene el más abajo, igual la voy a reemplazar por un cortocircuito. ¿Ya? Entonces ya tengo mi primer circuito y la primera regla dice uno por cada fuente. Me falta otro circuito. En el otro circuito, vamos a dibujarlo. Ahora sí voy a dibujar la fuente de corriente. Miren, aquí la estoy dibujando. Ya, esto vale 20, esto vale 10, esto vale 5. Ya. Y la fuente de voltaje, que no la voy a usar, me están diciendo que dibuje un circuito abierto. Un cortocircuito, perdón. Cortocircuito. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, ¿no? Esta fuente la reemplacé por el cortocircuito y aquí está, ¿no? En vez de dibujar la fuente, he dibujado un cable. Y aquí tengo mis dos circuitos. Y aquí también esto se llama BX. ¿Ya? Ahora, hasta aquí la transformación de estos dos circuitos, de este circuito transformado en estos dos. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, entonces aquí viene la pregunta. Usted me va a decir, ingeniero, mire, aquí está BX, pero aquí ya tiene dos BX. Aquí hay un BX en este circuito y un BX en este circuito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál de los dos? Es la suma de los dos. Entonces, este BX que está aquí, la solución que me piden sería poner este resultado más este resultado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, podemos tomarlo de diferentes formas. Hay algunos autores que a este le llaman BX' y a este le llaman BX2' y le ponen así, ¿no? Mi resultado sería BX' más BX2', ¿no? Y si hay tres, BX3' y todo eso. Hay unos que dicen, aquí le ponen un subíndice BX1 y aquí le dicen BX2 y aquí le ponen BX1 y BX2, ¿no? Como usted quiera puede usar la nomenclatura. Ya nosotros voy a poner X' y BX2'. Ya, pero lo que usted sabe es que la respuesta sería esta respuesta más esta respuesta. Si usted tuviera tres fuentes en este circuito, tendría que hacer tres circuitos y la respuesta sería la respuesta del primer circuito, la del segundo circuito y la del tercer circuito sumadas. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, vamos a sacar la respuesta que está aquí. Entonces, para sacar el voltaje que está aquí, yo necesito sacar la corriente que pasa por todo el circuito. Esta corriente I. Esa corriente I, no sé si lo ven, ¿no? Vamos a dibujarlo mejor, más detallado, ¿no? Más o menos 10. Y hay una resistencia equivalente, como la que vimos en las primeras clases, que sería 5 más 10 más 20. Serían 35. Y por aquí pasa la misma corriente I. Entonces, I sería igual a 10 dividido para 35. ¿Ya? ¿Cuánto le da eso? 0.28. Gracias. 0.28. Y entonces, esa corriente I que encontramos acá abajo es la misma que pasa por la resistencia de 20. ¿Y está entrando por dónde? La corriente, mire cómo entra la corriente. Entra por el más y sale por el menos. Entonces está en el mismo sentido que Bx. Entonces, mi Bx' va a ser igual a I por la resistencia de 20. Bx' sería igual a 0.28 multiplicado por 20.
Ya, eso sería 5.6, ¿sí o no? 5.71. 5.71, ya. Ya, entonces tenemos ese voltaje, 5.71 voltios de Bx'. Ahora necesitamos sacar el Bx2', el que está acá. Bueno, para resolver esto hay varias maneras, pero lo que yo le propongo es hacer la serie de esto, ¿ya? Y ya te queda como lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Queda una transformación de fuentes. ¿Cuánto es la serie de esto? 15. Vamos a dibujar el circuito con 15. El circuito que está aquí, vamos a dibujarlo con 15. 15 ohmios, la fuente de 5 amperios. Y esto viene para acá a la resistencia de 20. Y esto es Bx2'. Ya, entonces yo aquí haría lo que hicimos la clase pasada, transformación de fuentes. Corto aquí y la fuente de corriente está en paralelo con la resistencia. Entonces usted sabe que esto lo vamos a reemplazar por una fuente que apunta para arriba, más o menos, y una resistencia en serie, ¿no? Ya. Ya, la fuente usted sabe que va a ser la multiplicación de las dos, corriente por resistencia. O puede anotarlo por aquí, ¿no? Puede decir que esa B va a ser igual a I por R, y eso es igual a 5 amperios por 15. 5 por 5, 25, 75 entonces. 75 voltios, ¿sí, no? Y la resistencia es la misma, 15. Ya. Como lo corté hasta aquí, le completo con la resistencia que no la he tocado. No, no he tocado la de 20 porque ahí está la respuesta. Ya. Necesito la corriente que pasa por aquí. Es una I diferente a la del circuito anterior, ¿no? I. Entonces, para sacar esa I, usted sabe que va a ser el 75 dividido para la serie de las dos, ¿no? Que sería 20 más 15 sería 35. ¿Cuánto vale I? 2.14. Gracias, 2.14. Entonces, esa I, ¿cómo está entrando por la resistencia? Está entrando por el más, está entrando por aquí, saliendo por el menos. Y es la misma polaridad del Bx2' que me están pidiendo. Entonces yo ya puedo sacar el Bx2'. Y digo que mi Bx2' es igual a la corriente por la resistencia de 20. Bx2' es 2.14 multiplicado por 20. ¿Cuánto da eso? 22.8. 32.8. Muy bien, ya tengo Bx. 32. Ah, ya, 42. Gracias. 42.8. ¿Ya? Y ya tengo mi Bx2'. Entonces mi respuesta total, como podemos ver aquí, dice que va a ser Bx' más Bx2'. La respuesta que le está pidiendo el ejercicio es Bx, que sería Bx' más Bx2'. ¿Cuánto salió ese Bx'? Salió 5.71. Más el 42.8. Ese sería mi resultado.
queda, ¿cuánto da eso? 48.51. Ya, muchas gracias. Ya, y ese sería el resultado del ejercicio, ¿no? ¿Se entendió? Escriba sí, caso contrario, active el micrófono y pregunte. Tenemos el siguiente circuito en el que nos están pidiendo VO. Ya, como tenemos tres fuentes, una fuente, dos, tres, vamos a tener tres circuitos que calcular. Para lo cual nuestro VO va a ser igual al resultado del primer ejercicio, del segundo y del tercer ejercicio, ¿no? Al primero le vamos a llamar VO', al segundo VO2' y al tercero VO3'. Son los tres ejercicios que vamos a hacer. Ya. En el primer ejercicio voy a tomar en cuenta esta fuente y las fuentes de acá no las voy a tomar en cuenta. Entonces, vamos a dibujar la primera fuente. Ya. Y sigue la resistencia. Hay otro camino para arriba. Y la fuente de voltaje que tengo que dibujar después de la resistencia de 8, esto vale 8, la voy a dibujar como un corto, mire. Ya. Este de aquí reemplaza la que está acá. Se la voy a dibujar con un cuadradito, mire. Esta es reemplazada por esta. Ya. Y la fuente de corriente de arriba la voy a reemplazar por este circuito abierto. Ya, mire cómo le voy a dibujar. Aquí le vamos a dibujar, qué sé yo, un triángulo. Ya, ese triángulo va a ser esta, ¿no? Usted ya sabe que esta corresponde a la de acá. Continuamos el dibujo. Viene una resistencia de 5, que es importante esta resistencia porque aquí es donde va a caer mi voltaje VO, lo voy a llamar prima, que va a ser el primero. ¿Ya? Listo. Ahora, como usted se puede dar cuenta, aquí este circuito abierto no está haciendo nada este cable porque no está en el aire, no cierra un circuito. Entonces este cable es como que no está haciendo nada y lo ignoro. Un cable que no está conectado a nada. Ya, y mi circuito me queda este que está aquí. Ahora vamos a sacar el voltaje en esta resistencia. Ya. Lo que haría aquí, aprovechando que ya vimos transformación de fuente, es cortar aquí. Cortar aquí, cortar acá. Ya. Y esto que está aquí, que están en estas fuentes de corriente y esta resistencia en paralelo, la transformaría en una fuente de voltaje y una resistencia en serie. La resistencia sigue siendo la misma resistencia de 10. Y la fuente de voltaje va a ser 2 por 10, ¿no? Eso sería 20. Entonces aquí tendría 20 voltios. Ya. Y como el corte fue aquí, sigo dibujando y de aquí sigue la resistencia de 8. Puedo dibujar esto si quiero así, o lo puedo dibujar como una línea continua porque ya es una línea, es un cable. ¿Ya? Y continúo dibujando la resistencia de 5. ¿Ya? Más menos VO'. ¿Ya? Y este es un circuito más sencillo de analizar porque como yo quiero la corriente que pasa por aquí, miren, más o menos en este sentido. Esa corriente
Es esta corriente que pasa por todo el circuito, la corriente I. ¿Ya? Para encontrar la corriente ahí, puedo hacer una serie a esto. Mire, no la he tocado hasta ahora, ¿no? Recién la voy a tocar para encontrar la corriente. Esa resistencia que está ahí. Vamos. Más o menos 20. Y la resistencia equivalente que va a quedar ahí va a ser de 15 más 8, 23. Voy a encontrar la corriente I. I es 20 para 23. ¿Cuánto es eso? 0.87. 0.87. Listo. Entonces, ya tengo que esta corriente que encontramos aquí, que vale 0.87, es la misma que está acá, 0.87. ¿Por qué es la misma? Porque todas las resistencias están en serie, ¿no? Ya. Ahora, vamos a encontrar el VO prima y mire que esa corriente, mire el sentido de la corriente, mira cómo entra la corriente. La corriente entra por el mismo sentido, ¿no? Más, menos. Entra por el más y sale por el menos. Entonces VO prima va a ser esa corriente I multiplicado por 5 ohm. VO prima va a ser 0.87 multiplicado por 5 ohm. ¿Cuánto le da eso? 4.35. 4.35. Ya, muchas gracias. 4.35 voltios. Y ya tenemos VO prima. Ya, nos falta sacar las otras VO, ¿no? VO2 prima y VO3 prima. Hasta aquí entendido. Si está entendido, escribo OK. Si no, active el micrófono y pregunte. Bueno, vamos a sacar la corriente VO2 prima. La VO2' yo quiero usar esta fuente que está aquí. Por lo tanto, voy a abrir estas dos fuentes de corriente, no las voy a utilizar porque voy a utilizar esta. Entonces, como no voy a utilizar esta fuente de corriente, la voy a reemplazar por un circuito abierto. Ya, aquí está, si se da cuenta. Vamos a dibujarle aquí algo así, ¿no? Esta como nube representa a esta de que está acá. ¿Ya? Continuamos el dibujo. Aquí viene, se divide, viene una resistencia de 8. Vamos hacia la fuente, más o menos 12 voltios. ¿Ya? Bajamos con una resistencia de 10. Y esto se une acá abajo, ¿no? Listo, y esto sigue por acá. Esto sigue por acá. Con una resistencia de 5 se unen. Aquí está el más menos que yo quiero, que se va a llamar VO2'. Y la fuente de corriente que viene arriba, la reemplazo con un circuito abierto. Ya. Y eso, aquí está dibujado con un triangulito, le pongo para que usted no se pierda. Y es este de acá, ¿no? Entonces, si usted se fija, es el mismo circuito, mire, el mismo circuito, copiado igual, solo que esta fuente de corriente la reemplazamos con un circuito abierto y esta fuente de corriente la reemplazamos con un circuito abierto. Ya. Como este es un cable que está al aire porque no se cierra, este cable yo lo puedo ignorar, al igual que este cable que está acá. ¿Ya? Y lo mismo pasa con esto de acá, ¿no? Este cable, como está al aire, lo ignoro, porque no pasa corriente sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa corriente? Porque el camino se ha cortado. Y también puedo ignorar lo de acá, ¿no? Vamos a aclarar, por si acaso hay alguna duda, vamos a aclarar por qué borramos estos cables. Ya. Vamos a suponer que las corrientes, como hemos hecho anteriormente, son autos, ¿no? Los electrones, ¿no? Vienen los electrones así. Ya.
Imagínense que usted va a cruzar un puente, pero el puente se ha roto. Usted se queda estacionado aquí, ¿no? No se va a lanzar al vacío a perderse, a matarse, ¿no? Entonces eso es lo que sucede con los electrones, ¿no? Los electrones ya no fluyen porque hay un espacio en el que no hay cable, ¿no? Y si ya no fluyen, se quedan estacionados ahí. Si los electrones no se mueven, no hay corriente, porque ¿qué es la corriente? Es el flujo de electrones, ¿ya? Aquí sí hay corriente, en esta mallita que está aquí adentro, sí hay corriente, porque como toda la carretera está cerrada, ¿no? Entonces los electrones van a ir así, si hay corriente. Acá no hay corriente, porque los electrones no van a saltar este espacio. ¿Ya? Es un puente en el que se rompió, que está en el vacío, se dañó este puente, no pueden llegar acá. Entonces por eso digo, no hay corriente, y como no hay corriente, yo le borro toda esta línea, ¿no? Porque no está haciendo nada. Listo, entonces nuestro circuito nos quedó aquí, ¿no? Este cuadradito sencillo. Ahora yo, mire, ¿de dónde sale la corriente? Del más, ¿no? Entonces yo voy a encontrar esta corriente que está así en este sentido, que se va a llamar I. Ya. Saquemos la serie, todas están en serie, esta, las tres están en serie. Y tenemos que esas tres resistencias en serie serían 18 más 5, 23 también. La fuente está así, más o menos 12. Ya, y mire el sentido de esta corriente. Ya habíamos definido así. ¿Por qué? Porque sale del más de la fuente. Ya. Esta I va a ser igual a 12 dividido para 23. ¿Cuánto le da eso? 0.52. Ya, 0.52 amperios. Muchas gracias. Ya, entonces tenemos esta corriente. Pero quiero que note algo. Mire cómo está entrando esta corriente. Está entrando por el menos, ¿no? Yo quiero una corriente que vaya así. Vamos a decirle una I, con otro nombre. I2, por ejemplo. La I, yo quiero una I que entre por el más y salga por el menos. Y esta I está entrando por el menos y saliendo por el más. ¿Sí se da cuenta? Está en sentido contrario. Como que fueran vectores. Ya, imaginen. Si esta I que viene así vale 0.52, la I que yo quiero que está en el sentido contrario, ¿cuánto debería valer? Menos 0.52. Muy bien. Negativo. Exacto, menos 0.52. Ya. ¿Se entendió por qué es negativo? Escribo OK. Si no, active el micrófono y pregunte. Ya. Entonces, VO2' va a ser igual a la corriente 2, la que es negativa, por la resistencia que vale 5, ¿no? Entonces VO2' va a ser igual a menos 0.52 multiplicado por 5. ¿Cuánto le da eso? 2.6. Ya, 2.6 negativo, ¿no? 2.6 negativo. Entonces ya tenemos VO2'. Y así está entendido todo esto. Escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, ahora vamos con el tercer circuito. En el tercer circuito vamos a usar la fuente de arriba. Vamos a dibujar todo, ¿no?
Ya. Miren, entonces hemos dibujado lo que está acá arriba y esta fuente de corriente que no estamos usando, lo he dibujado así, es esta, ¿no? La hemos dibujado como un circuito abierto. La fuente de acá arriba la dejamos igual porque esta es la que vamos a usar y esta que no vamos a usar la dibujamos como un cortocircuito, ¿no? Un cable. Aquí está acá. Listo, entonces, al tener esto, este cable no está haciendo nada porque está conectado al aire. Al aire y al aire, no está haciendo nada. Y tenemos este circuito que está aquí así. ¿Ya? La forma en que yo le propongo resolver es, si usted puede ver esta fuente de corriente y esta fuente y esta resistencia, yo hago un corte aquí. ¿Y qué sería? Una transformación de fuentes, ¿sí se da cuenta? Sino que esta transformación de fuentes a lo mejor se puede confundir porque usted está acostumbrado a verlo así. ¿Sí se da cuenta? Fuente de corriente y resistencia. Fuente de corriente y resistencia, todo esto es una transformación de fuente. Bien. Entonces vamos a hacer la transformación. Acuérdense que aquí está más menos BO3', que es la que queremos. Entonces la transformación, si el más está para allá, el más tiene que estar en ese sentido. ¿No? Más, el más está en el sentido de la flecha. Por allá. Esa fuente de voltaje va a ser igual a la corriente de 4 por la resistencia de 8. 4 por 8, 32. 32 voltios. Sigue y esta resistencia que estaba en paralelo va a estar en serie. 8. Y aquí cierra, ¿no? Estos son los puntos donde hicimos el corte. Aquí. Ya. Estos son estos. ¿Y aquí qué sigue? Mire el dedo acá. Sigue una resistencia de 10. Ya, sigue resistencia de 10. De aquí están los cortes, ¿no? Sigo resistencia de 10. Del lado de acá una resistencia de 5. Y después que sigo eso, se unen. Ya. ¿Dónde está la que me importa? Esta es la que me importa. La que me interesa. La 3', ¿no? Ya he llegado hasta lo más que pude sin unirla, sin tocarla. Ahora la voy a... Sin tocarla porque así era cuando hacíamos transformaciones de fuentes, ¿se acuerdan? Ahora la voy a unir en serie porque voy a encontrar esta corriente. Mire, de la fuente la corriente sale del más. Está ahí. Entonces, yo tengo más o menos 32 con una sola resistencia, que sería la serie de estas, ¿no? 15 más 8, 23. Esta ahí quiero. Esa ahí va a ser 32 para 23. ¿Cuánto es eso? 1.39. 1.49, mire. Perfecto. Y mire. 39, ingeniero. 39, no Sí, no, 49. ya, gracias. 39. Ya, ahora. Mire cómo está puesto el más y el menos, ¿no? Yo quiero una corriente que viene así. Que vaya del más al menos. Y justo la I, mire el sentido de la I, en la resistencia 5. Entra por el más de la 5 y sale por el menos, porque el sentido de la corriente I es así. Entra por el más y sale por el menos. Justo la que necesito. Entonces no tengo que cambiarle de signo. Ya puedo decir que mi BO es igual a mi BO3', es igual a la corriente I por los 5 ohms. BO3' es igual a 1.39 por 5. ¿Cuánto le da eso? $6.95. 6.95. Bueno, hasta aquí
¿Está entendido cómo cómo cogimos este circuito y sacamos el VO3'? Si está entendido, escriba así. Si no, active el micrófono y pregunte. Bueno, como está entendido, ya viene la parte más fácil. La parte más fácil es que la respuesta dijimos que era la suma de las tres respuestas. Entonces, VO es igual a VO' más VO2' más VO3'. VO'. VO' 4.35. Ya. VO2'. VO2' es menos 2.6. Entonces hay que considerar el menos. Tenemos que ponerle el menos aquí. Menos 2.6. Y VO3' sale positivo 6,95. ¿Ya? ¿Cuánto le queda a VO? Haga esa suma y esa resta. 8.7. Queda 8.7. Ya, 8.7 voltios. Listo, entonces. Ya, vamos a ver ese ejercicio que lo copiamos de internet para ver si sale la respuesta. Mira, ahí está, ¿no? Que lo vimos en internet, ¿no? 8.7 voltios sale. La respuesta A. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio por teorema de superposición. Nos están pidiendo el voltaje aquí. Como nosotros tenemos dos fuentes en este ejercicio, vamos a este circuito a separarlo en dos circuitos. Uno en el que utilizamos este y otro en el que utilizamos este. ¿Ya? Y así mismo vamos a sacar VO, va a ser el resultado de los dos circuitos. Del primer circuito en el que vamos a sacar VO' y el segundo circuito que vamos a sacar VO2'. Vamos a hacer el primer circuito. En el primer circuito voy a usar esta fuente. Entonces yo dibujo la fuente. Más o menos 12 voltios. Aquí tengo 3 kilo ohmios. Sigo dibujando. Bueno, entonces seguimos dibujando. 6K. Sigo dibujando la resistencia de 8K. Y esta fuente que está aquí la vamos a dibujar como un circuito abierto, ¿no? Está abierto ahí. Esta representa esta fuente. Y continuamos con la resistencia de 2K ohm. Ya. Me están pidiendo el voltaje aquí. Ya. Entonces, usted sabe que si vamos a trabajar por cualquier método que hagamos, no tengo que tocar esto de aquí hasta el final. Tengo que mantenerla sin tocarla hasta el final. Ya. Entonces, mira aquí. Esta resistencia que está aquí con la de acá no están ni en serie ni en paralelo. ¿Por qué no están en serie? Porque la corriente que viene por aquí se va a dividir aquí y así. Como la corriente se divide, no es la misma corriente, no están en serie. Y tampoco están en paralelo porque sí es verdad que este punto es igual a este punto, es el mismo nodo, pero este nodo que está acá no es igual al que está acá. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar de aquí a acá, mire, me choco con la fuente. Entonces, lo que yo le propongo es cortar aquí, cortar acá, y transformar esta fuente que están en serie en una que esté en paralelo. Con una flecha para arriba, con una fuente de corriente para arriba, donde esta fuente de corriente va a ser 12 dividido por 3. Acuérdense, ¿no? Corriente es igual a voltaje para resistencia. Esto es igual a 12 dividido por 3. Eso sale 4, ¿no? 4 amperios para arriba. Y en paralelo le dibujo la resistencia de
3 K ohm. Kilo ohm. Ya. Y hasta aquí es el corte que yo hice, miren. El corte que hicimos es este que está acá. Tengo que seguir dibujando. Después, ¿qué sigue? Una resistencia de 6. Ya. Después, ¿qué sigue? La resistencia de 8. Ya. Esto ya no le hago caso porque esto no está haciendo nada. Y aquí sigue la resistencia de 2. Ya. ¿Qué ganamos con esta que está aquí? Transformarla así. Que esta resistencia con la resistencia de acá están en paralelo. Vamos a transformar el paralelo de 3K paralelo con 6K. Eso sería 3K multiplicado por 6K dividido para 3 más 6 serían 9K. 9K. ¿Cuánto le da eso? A 2. 2K. Y 2K. Ya, muy bien. Gracias, 2K. Entonces, voy a dibujar esta fuente de corriente de 4 amperios. Ya no dibujo estas dos, sino que solamente dibujo una con 2K. 2 kilo ohms. Y de aquí sigue la resistencia de 8K y la resistencia de 2K. Ya. Entonces hemos llegado hasta este punto y usted sabe que no puede tocar esta resistencia de 8. Y lo que yo recomiendo es hacer un corte aquí y hacer un corte acá para hacer una transformación de fuentes. Hacer la transformación de fuente. Al hacer esta transformación de fuente, vamos a tener una fuente de corriente más menos y una resistencia en serie, que sería esta de 2K. 2 kilo ohms. Y la fuente de voltaje sería, la corriente por la resistencia sería 8 voltios, ¿no? Sí, sería... Ahora, miren aquí. Aquí hay un pequeño error a la hora de escribir, pero que después se corrigió. Miren. Aquí, cuando saqué esta fuente de corriente que le puse 4 amperios, le puse 12 voltios dividido para 3, pero era 3K. Ya. Al dividir 12 para 3000, que esto es 3000, no me va a dar 4 amperios, sino que me va a dar 4 miliamperios. ¿Ya? Es 4 miliamperios, ¿no? Ya, y entonces para encontrar esta fuente, la fuente sería corriente por resistencia. El voltaje sería los 4 miliamperios multiplicado por los 3 kilo ohms. Miliamperio usted sabe que es 10 a la menos 3. Y kilo es 10 a la 3. Cuando se multipliquen estos se van a simplificar, ¿no? El 10 a la 3 con el 10 a la menos 3. Y sería 4 por 3, que le sale 12. No, pues este es 2, ¿no? 4 por 2, que le sale 8. 8 voltios. Repito. Aquí cuando saqué la fuente de corriente era 4 miliamperios, porque no era 12 para 3, sino que era 12 para 3K, 12 para 3000, que sale 4 miliamperios, 4 miliamperios. Cuando hago la transformación, que sería 4 miliamperios por 2 kilo ohmios, cuando usted multiplica mili con kilo,
se simplifican porque mili es 10 a la menos 3 y kilo es 10 a la 3. O si quiere, hágalo en su calculadora, ¿no? 4 por 10 a la menos 3 por 2 por 10 a la 3. Y su resultado va a ser 8. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 8. Y aquí hemos transformado ya la fuente. Esta transformación, hasta el corte que está aquí, es el corte que está acá. Ya lo hemos transformado. ¿Para qué hacemos esto? Para que nos quede más fácil el circuito. Porque ahora tengo que copiar esto que sigue, miren. 8K. $2K. Ya. Listo. Entonces, vamos a encontrar el voltaje V sub O que me piden aquí. Mire cómo está puesto V sub O. Más menos. Más menos V sub O, una prima. Ya. La corriente que dibujo aquí, en esto de aquí, voy a poner la que sale del más. Sale del más, sería esta corriente I. Esa corriente I, usted sabe que va a ser más menos 8. La resistencia equivalente de todo eso sería 12K. Esa corriente I sería 8 para 12K. ¿Cuánto le queda eso? Acuérdense que K es 1000. O sea, 8 para 12.000. 6.66 por 10 a la menos 4. 6 puntos. 66 por 10 a la menos 4. Ya. 6 puntos por 6.66 por 10 a la menos 4. Eso es lo que nos queda. Ahora, mire que la corriente I está justo en el mismo sentido del B que necesito, porque mire, la corriente I está entrando por el más y está saliendo por el menos. ¿Sí se da cuenta? Justo nos coincidió. Si nos hubiera dado el ejercicio, nos hubiera pedido más o menos al revés, tendríamos que cambiar el signo. Pero aquí está justo. Entonces, mi voltaje VO' va a ser igual a I por R, que sería el 6.66 por 10 a la menos 4 multiplicado por la resistencia de 8K. Acuérdense que 8K es 8000. ¿Cuánto me da V sub 0'? 5.33. Ya, muchas gracias. 5.33 voltios. Bueno, vamos a continuar ahora usando la fuente que está acá. Vamos a sacar el V2'. Ya. Esta fuente, como no la voy a usar, la vamos a dibujar un circuito, o sea, un cable, ¿no? Un cortocircuito. Fuente de voltaje, cortocircuito, fuente de corriente, circuito abierto. Cortocircuito. Y sigo dibujando el resto, ¿no? La resistencia de 3K. Vamos con la resistencia de 6K. 6 kilos, 3 kilos, ohms. Viene esta resistencia que es donde yo quiero el voltaje. 8K ohm. Esta fuente de corriente que sí la voy a dibujar porque es la que toca dibujar, ¿no? Vamos a resolver con esta. Para abajo, 2 miliamperios. Y venimos acá con 2 kilo ohms. ¿Ya? Recordar que lo que me están pidiendo es más menos V sub 0, que esta va a ser 2'. Es el que vamos a encontrar. Listo, ahora tenemos que analizar esto. Como usted sabe, como aquí me están pidiendo que encuentre el voltaje, esta no la voy a tocar. Esta la voy a dejar hasta el último ahí. ¿Ya? Y mire lo que sucede aquí. ¿Qué pasa con estas resistencias? ¿En qué están?
En paralelo. Muy bien, en paralelo. Si no lo pudo ver, es obvio que este punto es igual a este punto, es obvio, ¿no? El nodo, ¿no? Es lo mismo. Vamos a comprobar si los otros extremos son iguales. Llego, acuérdense que esto es un cable. Si llego, están en paralelo. Entonces, 6K paralelo con 3K, ya hicimos en el ejercicio anterior, en el B1', y creo que nos dio 2K, ¿no? Ya lo hicimos. Entonces, esto de aquí, vamos a dibujar una de las dos. Yo puedo sacar esta, y si saco esta me queda este cable que no está haciendo nada, lo borro, y solamente dibujo esta resistencia. Esta resistencia que está aquí sería 2K. ¿Ya? Ese 2K viene aquí con la resistencia de 8. ¿Ya? Y en el lado que está acá, voy a cortar aquí y voy a cortar acá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una transformación. Si se da cuenta, una transformación de fuentes. ¿Para qué? Porque, mira, aquí me quedan dos mallas, si se da cuenta, una, dos. Pero si yo hago una transformación de fuente, me va a quedar una sola malla. Vamos a ponerlo, ¿no? Resistencia en serie, que sería la de 2K, este que está aquí. Y la fuente, que como el más está, la flecha está para abajo, el más está para abajo, más o menos. Esa fuente de voltaje va a ser igual a 2 miliamperios por 2K. 2 miliamperios por 2 kilo ohms, ¿no? Esto sería como que usted multiplique 2 por 10 a la menos 3, porque mili es 10 a la menos 3, multiplicado por 2 por 10 a la 3. ¿Ya? 10 a la 3 con 10 a la menos 3 sería 10 a la 0, que es 1, ¿no? Entonces sería 2 por 2, 4. La fuente que está aquí vale 4 voltios. ¿Ya? Ahora, como tengo esto de aquí, ya se vuelve un circuito sencillo. Mire. Y este más, sale la corriente de aquí, sale así. Y mire, me da justo en el mismo sentido que quiero, porque B sub 0, ¿cómo es? B sub 0 está así. Justo esta corriente que voy a encontrar va a entrar por el más y va a salir por el menos. Si a mí me hubieran pedido B sub 0 de otra forma, conocimos de otra forma, esta corriente que salía aquí, le cambiaba de signo para encontrar el resultado. ¿Ya? Pero ahorita no, porque ahorita justo me dan lo que necesito. Ya, entonces he llegado hasta aquí sin tocarla. Ahora sí vamos a unirlas todas a una sola resistencia, que va a ser 12K menos más 4. Y la que yo quiero es la corriente que viene así. Esa corriente va a ser 4 dividido para 12K. Acuérdense que es 12.000, ¿no? ¿Cuánto sale esa corriente? $3.33 por 10 a la menos 4. Ya. Como yo quiero B sub 0, y B sub 0, mire, es esa corriente que está aquí, la misma, ¿no? Y justo también esta corriente está entrando por el más y saliendo por el menos. Entonces B sub 0, 2' va a ser 8K por el I. B sub 0 sería 8000 multiplicado por 3.33 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto le da B sub 0 2'? 2.66. Ya, perfecto. Hasta aquí entendido el desarrollo de esto. De esto aquí, si está entendido, escribo OK. Ya.
Entonces, ya como tenemos entendido esto, usted sabe que el resultado es sumar los dos resultados anteriores, ¿no? B sub 0 es igual a B sub 0' más B sub 0 2'. B sub 0, vamos a buscar cuánto nos salió el B sub 0 U', que nos salió 5.33, perdón, más el 2,66. Sería casi 8 esto, ¿no? 7.99. 7.99, bueno, póngale ahí 7.9999, 8 casi, ¿no? Ya, entonces, así sería la resolución de este ejercicio. Bueno, buscando un ejercicio en internet, encontramos este de aquí, en el que están pidiendo ayuda para resolverlo. Y me están pidiendo el voltaje desde A hasta B. Ya lo hemos copiado acá. Y nosotros, como estamos estudiando teorema de superposición y transformación de fuentes, lo vamos a hacer con esos métodos. Ya. Voltaje de A a B. ¿Cuántas fuentes tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces, vamos a llamar a que vamos a encontrar el voltaje de A hasta B', sumado con el de A a B 2', sumado con el de A a B 3'. ¿Ya? Sería el voltaje que cae desde el punto A al B, que sería el voltaje de la resistencia en 5. Como dice de A hasta B, quiere decir que aquí está el más y aquí está el menos. Ya. Vamos a hacer 3 ejercicios. Primer ejercicio, con esta fuente. Un amperio. 6 ohmios. Esta fuente que está aquí, como no la voy a usar, voy a poner un cortocircuito, o sea, un cable. De aquí hasta acá. Un cable. Ya, viene la resistencia de 14. Esta que está aquí, como es una fuente de corriente, la voy a dejar en circuito abierto, ¿no? De aquí hasta acá. ¿Ya? Sigue la resistencia de 5, que es la que quiero. Quiero el voltaje en la resistencia de 5. Más menos, esto se va a llamar VAB'. Entonces, este cable que está aquí no está haciendo nada. Lo puede sacar. Y como no puedo tocar esta resistencia, lo que yo le propongo aquí es cortar el circuito desde aquí hasta acá y hacer una transformación de fuente en esta parte de aquí. Ya, para que todo quede un solo circuito. Aquí hay 2, mira. Hay 1, 2. Vamos a hacer la transformación de fuente. Para hacer la transformación de fuente, como la flecha está arriba, el más va a estar para arriba. Más menos. Esta resistencia vale 6 ohms. Y aquí viene el corte, ¿no? Que hicimos. Ahora, esta fuente de voltaje vale la corriente por la resistencia 6 por 1, 6 voltios. Continuamos el dibujo. Aquí viene el de 14. Y aquí viene la resistencia de 5. Más menos VAB'. Esto de aquí ya no lo dibujé porque ya sabemos que es un cable. Ya, entonces la corriente que yo quiero es la corriente que sale por aquí. Justo la misma que sale, esta es la corriente que sale de la fuente, mire, sale del más. Y justo esa corriente entra por el más y el menos de aquí, mire. Mire cómo viene así. Entra por el más y el menos de aquí. Entonces al encontrar esta corriente la multiplico por el 5 y ya tengo mi respuesta. Usted sabe que la resistencia equivalente de todo esto va a ser 20, 14 y 6 son 20, 25. Esto vale 6 y aquí tengo la corriente I. La corriente I va a ser 6 para 25. ¿Cuánto es eso? $0.24. Ya, gracias, 0.24. Y mi voltaje VAB'
va a ser ese 0.24 multiplicado por 5. Sin cambiar el signo porque justo como les digo, la corriente entra por el más y sale por el menos. ¿Cuánto sale de 0.24 por 5? 1.2. 1.2. 1.2, 2. ya, gracias. 1.2 voltios. Ya tengo mi voltaje AB'. Ya. Listo. Ahora vamos a redibujar el circuito para sacar el otro voltaje, el B2, el 2', ¿no? Entonces, para dibujar el otro voltaje, yo quiero usar ahora esta fuente. Ya. Si voy a usar esta fuente, esto que voy a dibujar aquí, la voy a dibujar como un circuito abierto. Circuito abierto que viene, aquí hay una resistencia de 6. Dibujo la fuente que voy a usar, menos más 14. La resistencia de 14 también. La fuente que está por abajo, como no la voy a usar, la dibujo así, abierta. Y continúo con la resistencia de 5. Más menos BAB, y esta sería 2'. Listo, quiero que le quede claro, ¿no? Que esta fuente de corriente la dibujo abierta, esta fuente de corriente acá también la dibujo abierta, y esta sí la dibujo porque esta es la que voy a usar, ¿no? Ya. Al estar esto de aquí abierto, esto de aquí no está haciendo nada. Lo quita. Y esto de aquí no está haciendo nada, lo quita, ¿no? Y solo tiene una malla, si se da cuenta. En esta malla que está aquí, la corriente va a circular así. Y esta corriente le voy a llamar I. Ahora, eso de ahí usted tiene que es menos más 14. Y esa resistencia equivalente de todas estas sería 25. Otra vez, ¿no? 25. Es la corriente que viene así. Esa corriente ya sabemos que queda, bueno, en este caso es diferente, ¿no? Es 14 para 25. ¿Cuánto queda 14 para 25? 0.56. 0.56. Ya. Mire que esta corriente justo entra por el más y sale por el menos en esta resistencia. Por lo tanto, BAB2' sería igual a 0.56 multiplicado por 5. ¿Cuánto me da BAB2'? 2.8. 2.8 voltios. Ya listo. Si está entendido cómo resolver esto hasta aquí, hasta el BAB' y el BAB2', escribo OK. Caso contrario, aquí el micrófono y pregunta. Bueno, para encontrar el BAB3', vamos a coger este circuito y vamos a usar esta fuente. Al usar esta fuente estamos diciendo que no vamos a usar la de acá, y esta de aquí la vamos a dibujar como un circuito abierto. Continúo porque es fuente de corriente. Y esta fuente de voltaje la vamos a dibujar como un cortocircuito, como un cable. Sigo dibujando todo. Y esta fuente sí la dibujo, porque es la que vamos a usar. ¿Ya? Y necesitamos el voltaje aquí, en la resistencia de 5. Ahora. Este cable, como no está haciendo nada, lo sacamos. Y tenemos estas dos mallas que están aquí. Ahora, lo que normalmente hacemos es transformación de fuentes cuando vemos estas dos así, ¿no? Transformación de fuente, cortamos aquí y acá. Pero no lo vamos a hacer en este caso. No vamos a hacer la transformación de fuente aquí. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder por micrófono por qué no vamos a hacer la transformación de fuente aquí? Porque se va a utilizar la resistencia de 5. Claro, porque la vamos a hacer en la de 5 y la de 5 no podemos tocarla. No podemos hacer acá. Pero sí lo podríamos hacer de aquí para acá. Yo sé que no se ve lógico, pero dése cuenta que estas dos resistencias están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque este cable no existe, mire. La corriente que pasa por aquí
pasa por acá. Primero hagamos la serie de estos. Al hacer la serie de eso de ahí, vamos a tener en cualquiera de los dos lugares, yo lo voy a poner acá, 20 ohms. Ya no dibujo esta. Y aquí está la fuente de corriente para abajo de 3 amperios. ¿Ya? Y aquí sigue la resistencia de 5 más menos B sub 0, 3'. Y como dijeron los compañeros cuando hablaron por micrófono, como no puedo hacer la transformación aquí, porque esta es intocable, sí puedo hacer la transformación acá. Voy a cortar aquí, cortar acá, y vamos a hacer la transformación. ¿Ya? Fuente de voltaje, resistencia en serie. ¿Cuánto es esa resistencia en serie? 20. Esta fuente de corriente va para abajo. El más está para abajo. ¿Ya? Sería corriente por voltaje. La corriente vale 3 y el voltaje vale 20. Sería 60 voltios. ¿Ya? Aquí está el corte que hicimos. Y después del corte sigue la resistencia intocable, la de 5. ¿Ya? Me piden más menos B sub 0, 3' y esto vale 5. Ahora, miren lo que sucede aquí. La corriente sale por aquí. Y va así. ¿Ya? Vamos a sacar, llegamos hasta el último sin tocarla y ahora sí la vamos a unir y vamos a sacar que la resistencia equivalente, menos más 60 voltios, sería igual a una resistencia de 20 ohms, de 25 ohms, 20 más 5, 25. ¿Ya? La corriente que viene así. ¿Ya? Entonces esa corriente sería 60 para 25. ¿Cuánto da eso? Menos 2.4. Ya, menos 2.4 voltios. Ya. Ahora hay dos formas de hacer esto. Una la que hice con el ejercicio pasado y otra la que podemos hacer para el modo de práctica. Mire. Ingeniero, no es voltios, es amperio. Ah, sí, amperes, tiene razón. Ya. Para usar el método, o que no se confundan, de pronto hagamos otro método. El compañero había dicho que se había confundido la otra vez, que las corrientes siempre entran por el más y salen por el menos, es verdad. Si yo quiero encontrar el voltaje aquí, usted puede decir, bueno, la corriente entra por el más, la corriente entra por el más y sale por el menos, ¿no? Y encuentro este voltaje. Ese voltaje que está aquí sería, o sea, aquí no. Esta corriente entra por el más y sale por el menos. Este voltaje que está aquí, que no le voy a llamar el B3', sino que le voy a llamar, qué sé yo, cualquier otro nombre, BX, ¿ya? Ese BX, sería 5 por menos 2.4. ¿Cuánto sale de 2.4 por 5? Menos 2. Menos 2. 12. 2. Menos 12. Ya, Menos 2. menos 12, menos 12. Ya, menos 12 voltios. Ahora miren, como la corriente, atiendan esto de aquí, como la corriente siempre entra por el más y sale por el menos en la resistencia, nosotros encontramos menos 12, pero a mí me están pidiendo el que está al revés. ¿Sí se da cuenta? Mire que este está al revés de este. Entonces B sub 0, 3', usted puede ponerle 12 positivo, porque le cambio el signo. ¿Listo? ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido, escriba así.
Sí, ingeniero, pero en la corriente de 2,4 en primer lugar sale positivo, pero como el ejercicio nos pide Ah, ya me de... lo dieron con el menos. Ajá, sí. O sea, aquí ahí salía positivo en primera instancia. Ah, ya, listo, tienes razón, ya. Ya. Entonces, el Bx sale positivo, ¿no? Este Bx, hay dos formas de hacerlo. Primero, encuentra esta corriente, ¿no? 2.4. Ese 2.4 lo multiplica por 5 y como la corriente entra por el más y sale por el menos, este Bx me va a salir 12 y la B que me están pidiendo, la 3' sale menos 12. Esa es una forma de verlo. ¿Ya? La otra forma de verlo es que encontramos esta corriente I que sale 2.4 y va en este sentido. Entonces la corriente que yo quiero, que es la que viene así, esta corriente va a ser esta con el signo cambiado, va a ser menos 2.4 amperios. Y como me piden este voltaje 3' sería igual a 5 por el menos 2.4, que eso le tiene que salir el menos 12 voltios. Entonces, de una forma o de otra llega a lo mismo. Repito, ¿no? La primera forma que le enseñé es que si la corriente que yo encuentro es así, pero yo quiero la que viene en el sentido más o menos, le cambio de signo a la corriente. O la otra, es decir, yo encuentro el voltaje aquí, ¿no? La corriente por la resistencia al voltaje, pero ¿qué polaridad tiene ese voltaje? Tiene más menos, porque esta corriente I entró por el más y salió por el menos. Pero a mí como me piden la del signo contrario, le cambio el signo. ¿Quedó entendido eso? Si está entendido, escribo así. De cualquiera de las dos formas lo puede hacer. Bueno, entonces el tercer voltaje es este. El voltaje que me pidieron son la suma de los tres voltajes, ¿no? Voltaje AB. Esto sería AB, ¿no? Sería la suma de los tres voltajes. Sería este que está, bueno, no se ve, este que está aquí, que sería 1.2 más el 2.8 y menos 12. Menos 8. Menos 8 le sale, ya. Menos 8 voltios. Entonces, ese es el voltaje AB. Ya. Esa sería la respuesta.